Arrancamos. Qué importante es el que nosotros sepamos que como creyentes tenemos, más allá del compromiso, sino el deseo, tenemos el privilegio de compartir del Evangelio. Y hablar del Evangelio, es decir, hablar de la buena noticia de Dios, implica extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Dios nos ve como embajadores que estamos al servicio de su reino y que estamos en un reino diferente. Este es un reino temporal, este es un reino distinto, no es el reino al que pertenecemos. De una manera muy constante, nosotros nos estamos topando con cosas que nos recuerdan que este mundo no es nuestro mundo. El dolor, la pena, el divorcio, la muerte, los crímenes, los asesinatos, los suicidios, nos recuerdan y nos hacen sentir terrible porque nosotros nacimos para un mundo sin dolor, nacimos para vivir en una realidad sin muerte. Nosotros vivimos para estar delante de la presencia de Dios, en donde no habrá llanto, donde no habrá lamento, donde viviremos en una realidad distinta, pero por lo pronto, mientras estamos en este mundo, nos estamos topando con esa realidad terrible y el poder de Dios nos acompaña en el transcurso. Voy directamente a la lección número 12 y vamos a encontrar algo muy interesante acá. Se llama compartiendo la fe a través de los productos y de su calidad. Creo que accidentalmente la quité. Ahí va. Ahí está. Ustedes creo que ahora mismo no la están viendo, pero ahí debe de estar. Muy bien. Comienza con la lectura bíblica. Siempre nos ofrece uno o dos pasajes, en esta ocasión son dos, y suele ser que esos pasajes después, cuando vamos leyendo ya el texto, nos invita a que los profundicemos, y entonces nos esperamos a tener esta lectura hasta que llegamos a ellos. Pero esta es una excepción. En esta ocasión la lectura bíblica es Proverbios 22-29, que después nos lo va a solicitar el material, y el otro versículo, de hecho son dos, son Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16, que no lo vamos a encontrar más adelante en la sesión. Así que quiero arrancar pidiéndole a Ladislao si nos ayuda con la lectura de Primera de Pedro capítulo 3, versículos 15 y versículos 16. ¿Lo tienes ahí, Ladislao? Ladislao, no te escuchamos. No sé si estás con el micrófono cerrado. El micrófono, sí. No te preocupes, adelante. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Correcto, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar acerca de el estar compartiendo la fe. En Primera de Pedro nos dice que debemos de estar preparados para eso. Y esto es precisamente lo que estamos haciendo en este momento, es preparándonos. Y es muy interesante saber que ahorita tú vas a estar escuchando cosas que Dios te va a recordar cuando estés en el escenario muy posiblemente laboral, aunque no necesariamente estrictamente ahí. En cualquier momento de la vida, puede ser en un vuelo, puede ser en un aeropuerto, puede ser en un mercado, puede ser cruzando la calle, qué sé yo, en tu propio hogar, en donde algo o mucho de lo que vamos a ver en esta ocasión va a ser traído a tu mente y a tu corazón para compartir en ese momento. Dice Primera de Pedro 3:15 que escuchábamos ahorita por Ladislao, que debemos de estar siempre preparados. Es decir, no es, bueno, algunas personas cuando llegan a tener ya cierto estatus social o religioso, ellos que se preparen. No. Aquí le dice Pedro a los creyentes que deben de estar o debemos de estar siempre preparados. ¿Para qué? Y dice para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda la razón de la esperanza que hay en vosotros, refiriéndose a nosotros. Y entonces, el presentar esa defensa quiere decir
que debemos de estar preparados para tener argumentos, para dar razones. Muchas veces se habla de la fe ciega, pero podemos decir que quizás sea ciega, pero no es sorda. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos argumentos y esos argumentos deben de expresarse de una manera muy peculiar. Aquí nos dice presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Son dos elementos muy interesantes porque a veces o no testificamos o no compartimos o no damos ninguna respuesta, o cuando lo hacemos de una manera equivocada, de una manera agresiva, lo que vulgarmente decimos, agarrar a la gente a bibliazos. Y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí. Son situaciones en las que de pronto no he identificado exactamente el propósito. A veces he llegado a creer que se trata de ganar, por ejemplo, un debate, de tener razón en algo, tener razón sobre alguien, pero no, Primera de Pedro nos dice, no, ustedes deben de presentar defensa. La defensa quiere decir que es algo en donde hay una intención del otro primero. O sea, es decir, yo no debo de confundir defenderme con atacar, ¿sí? Cuando yo me defiendo, eso quiere decir que alguien, otro, viene y me hace algo. Y entonces, cuando me hace algo, cuando me encara, cuando me desafía, entonces yo me puedo defender. Y una vez que me puedo defender, dice acá la Escritura que debo de hacerlo con mansedumbre. Con mansedumbre quiere decir que lo hago de una manera correcta, de una manera no agresiva, no de una manera impositiva y con reverencia. Ahora, es interesante porque precisamente nuestros negocios, nuestra vida profesional, nos van a dar muchísima oportunidad para estar presentando nuestra fe. De hecho, nuestra fe la vamos a mostrar, querramos o no, con todas las cosas que hagamos. Y entonces entramos directamente en el desafío. El desafío nos lleva precisamente a esa situación. Nos dice, recordando que el desafío es 1 o 2 párrafos que hacen el planteamiento del tema. Muchas personas creen que testificar de Jesucristo es solo expresar el mensaje del evangelio verbalmente, pero como Francisco de Asís lo citó, predica el evangelio en todo el tiempo, cuando sea necesario, utiliza palabras. Bueno, esta expresión es muy poderosa porque nos deja ver que en realidad hay una parte muy activa, muy permanente con la que estamos predicando el evangelio, y es obviamente con nuestro testimonio, con nuestras acciones. Alguien lo ha dicho así, lo que tú haces no me deja oír lo que dices, lo que hacemos habla. De hecho, cuando enseño sobre comunicación, me gusta aclarar algunos principios relevantes, universales de la comunicación. Uno de ellos es que la no comunicación no existe. Es decir, siempre nos estamos comunicando, porque nosotros normalmente asociamos la comunicación con el lenguaje, pero en la realidad la comunicación está asociada con la conducta y no es posible dejar de tener conducta. De tal manera que hablemos o no hablemos, hagamos algo o no lo hagamos, estamos comunicando, siempre lo estamos haciendo. Y entonces esta frase de Francisco de Asís pone el punto sobre la I y dice, debes de estar consciente que con todo lo que haces, tú estás predicando el evangelio. Escuché de esa persona que iba muy apurado un domingo a la iglesia y llegó bastante tarde, tan tarde que ya estaba terminando todo, la gente estaba por salir. Y entonces él llega muy apurado y pregunta, le dice, oiga, ¿está a punto ya de terminar la predicación o ya terminó? Y entonces la persona que lo recibe le dice, no, el pastor está a punto de terminar su mensaje, pero la predicación, una vez que él termine, apenas va a comenzar. Es su vida. Usted va a predicar con su vida, lo que este hombre ha dicho. Y esa es la realidad. Nosotros estamos predicando constantemente. Más bien la pregunta es, ¿qué clase de mensaje estamos predicando? ¿Qué es lo que estamos diciendo sin palabras? Alguien dijo, y nos dice aquí el material, si tus acciones no hablan más alto que tus palabras, entre menos hables es mejor. Por lo menos nos va a hacer de cuidado, nos va a proteger el hablar menos. Y la propia escritura dice que el que se queda callado pasa por sabio.
La manera en la que vivamos y trabajemos, nos dice aquí el material en el segundo párrafo del desafío, pudiera ser un testimonio tan fuerte para el Señor como lo que decimos. Y a mí me llamó la atención la palabra pudiera, porque en realidad yo creo que la manera en la que vivimos y trabajamos es un testimonio. El asunto es que no necesariamente es un testimonio bueno. Puede ser un testimonio mediocre o puede ser un testimonio terrible, pero siempre es un testimonio. Lo ideal sería que fuera un testimonio poderoso. Vamos a la escritura. Aquí esta lección tiene menos citas bíblicas de lo que nos tienen acostumbradas algunas de las lecciones pasadas. Entonces, agregué varias citas. Para quienes están anotando, les voy a pedir que aquí pueden reforzar este concepto con 2 capítulo 3, versículos 2, 3 y 4. Repito, 2 capítulo 3, versículos 2, 3 y 4. No sé si lo tengas por ahí, Ladislao, y si nos puedes ayudar con esa lectura. Sí, es 2 capítulo 3. 3, versículos 2 y 4. 2 al 4. Sí, un segundito, por favor. Aquí está. Sí, adelante. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Correcto, muchas gracias. Si se fijan, aquí Pablo le está diciendo a esta comunidad de creyentes de la ciudad de Corinto que ellos son una carta, es decir, es un mensaje caminando, un mensaje con patas, lo diríamos vulgarmente. Esa es la realidad. Estas personas son posiblemente la Biblia más cercana que van a tener muchas personas en su vida y para otros van a ser la única Biblia. A mí eso me desafía muchísimo porque, como he comentado en otras lecciones, a veces nosotros somos muy solícitos en aventarle o lanzarle o publicar versículos bíblicos y mandárselos en mensajes de WhatsApp, mensajes de algún tipo, de correo electrónico, como sea, a personas que aún no tienen una relación con el Señor Jesús. Y sin embargo, pues nosotros debemos de saber que la Escritura ha sido revelada a los creyentes. La Escritura misma dice que es locura para los que se pierden. Es algo que se digiere espiritualmente. Y para nosotros la Biblia es luz. Y dice el Salmo 119 en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús diciendo, para el mundo, la luz no es la Biblia. Para el mundo, la luz son ustedes. Vosotros sois la luz del mundo. De tal manera que nosotros somos esa Biblia. Somos esa Biblia andando, esa Biblia con pies, con esa Biblia con manos, esa Biblia con boca, que se está acercando a las personas y que las está impactando. Le preguntaron en alguna ocasión a un famosísimo predicador que cuál era su versión de la Biblia favorita. Él no lo pensó mucho cuando dijo, la mejor versión de la Biblia que yo he conocido es mi madre. Y a la verdad, estamos ante esa situación permanentemente. Nosotros somos muy seguramente la Biblia más cercana que van a tener muchos de nuestros clientes, muchos de nuestros proveedores, muchos de nuestros compañeros de trabajo. De tal manera que volvamos aquí al texto, nos dice la manera en la que vivamos y trabajemos, bueno, pues es lo que se les está comunicando de principios, de conexión con Dios a las personas que nos rodean. Y podemos entonces ser un testimonio y una influencia absolutamente positiva. Y luego viene otra cita que vamos a agregar un poco más adelante, pero dice acá, la gente observa si nuestras vidas reflejan a los valores o los valores que expresamos. La gente nos está viendo y nos está leyendo. Y recuerdo un testimonio hace poco de una chica abogada. Esta chica abogada comenzó a acercarse a Cristo, comenzó a asistir a la iglesia,
comenzó a vivir una vida transformada. Sin embargo, comenzó a ser atacada por sus compañeras de trabajo, otras abogadas también. Y dice, yo de toda la camarilla, yo era la que siempre estaba como en la lucha. Yo siempre estaba ahí litigando. Era, digamos, la más fiera de todas las abogadas ahí en el despacho. Pero Dios tocó mi vida y comenzó a transformarme. Y curiosamente, cuando ella comienza a dar esos pasos, ocurre que sus compañeras la empiezan a atacar literalmente sin razón. Por ejemplo, ella me dice, estábamos en el chat y yo de pronto escribía una cosa en el chat del trabajo, una cosa del trabajo, nada religioso, nada bíblico, nada de Dios. Y yo ponía algo y otra de mis compañeras me ponía amén, aleluya. Y era un ataque franco, era tratando de picarme un poquito la cresta y yo me sentía un tanto ofendida, me decía ella. Y tuve la oportunidad de decirle, es que están ellas en su mente pensando, ¿de veras? ¿Será que esta compañera que hemos conocido por años pudo haber sido transformada? Te están poniendo a prueba, pero en realidad no te están poniendo a prueba a ti, están poniendo a prueba si Dios es real y si Dios vive y si Dios pudo contigo, sin duda podrá con ellas. Y esa es una maravilla. La gente nos observa y entonces tenemos una gran oportunidad mientras estamos trabajando, mientras estamos haciendo negocios. Vamos a la reacción. Vamos a encontrar varios puntos con los que vamos a ir desglosando el tema. Le quiero pedir a Ladislao que vaya preparando Proverbios 22, 29. Proverbios 22, 29. Y aquí nos hace la reacción una pregunta. ¿Cómo puede un producto o servicio reflejar a quien lo provee? Y entonces nos lleva a Proverbios 22, 29 y nos dice aquí que nos habla acerca del honor que recibe el trabajador hábil y el diligente. ¿Qué nos dice ahí la escritura, Ladislao? Así es, dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Correcto. Vean qué pasaje tan extraordinario. Dice, una persona que es diligente en su trabajo, que es solícito, una persona solícita es una persona servicial, es una persona que está dispuesta a ir la milla extra, es una persona que no va trabajando bajo la ley del menor esfuerzo, es alguien que no solamente hace lo que debe, sino todavía más. Y dice, ¿has visto a alguien solícito en su trabajo? No se va a estancar, no se va a quedar limitado, no se va a quedar estancado en el lugar en el que fue contratado, va a empezar a ascender, va a empezar a crecer, va a empezar a mejorar. Y dice, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y esta es una situación real, lo hemos podido ver y constatar con muchísimas personas a través del tiempo. Y luego nos dice acá el material, ¿qué podemos esperar como resultado de un trabajo o de un servicio pobre? Pues exactamente lo contrario, esa es la realidad. Quiero ponerles un video en este momento, espero que la tecnología me lo permita. Quiero tomar acá el tiempo para mostrar algo que me parece que nos ilustra muchísimo los tiempos en los que estamos viviendo y que nos va a desafiar sin lugar a dudas a saber que debemos de ser sin lugar a dudas solícitos. Y bueno, voy a dejar de compartir aquí el material perfecto y voy a intentar estar acá con este video. Muy bien, un momentito para que pueda el video estarse ya compartiendo. Aquí está. Exacto. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Quiero que vean que es una carrera de autos. Y esto ocurre en el año de 1950. En este momento, pues, ha llegado el auto a pits, ha detenido como suele ocurrir en las carreras. Una vez que termine esta escena de llegada a pits de este vehículo, vamos a ver la misma cosa,
pero en el año 2013. Quiero que vean diferencias y similitudes. Adelante con el audio de nueva cuenta. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Bueno, no sé si alguien alcanzó a ver alguna diferencia. Bueno, la verdad es de que las evidencias son evidentes, en particular el tema del tiempo. Estamos en el escenario de dos carreras. Son Fórmula 1, 1950-2013. Los autos siguen usando ruedas, siguen usando piloto, se sigue requiriendo gente para que haga los cambios, se tienen que llegar a pits. Hay muchas cosas que no han cambiado a pesar de que ha pasado mucho tiempo. Lo interesante son las diferencias. Aunque las carreras siguen existiendo y estas requieren un equipo de trabajo que va más allá del piloto, los autos pues no son autónomos, siguen siendo manejados por personas y estas personas tienen que detener su auto con regularidad porque pues el vehículo tiene tal desgaste de neumáticos, de llantas como le llamamos acá, cauchos les llaman en Venezuela, que tienen que pues, detenerse y cambiarlas. Sin embargo, encontramos que hace algunos años había, por ejemplo, en este video que veíamos, una sola persona cambiando las llantas. Él le daba la vuelta al auto y él mismo la quitaba, él mismo la montaba, él mismo la aseguraba y eso tomaba mucho tiempo. Han pasado los años y ahora ¿qué tenemos? Las carreras existen, las carreras siguen, los autos todavía tienen la necesidad de cambiar neumáticos, pero ahora es mucho más rápido. Es tan rápido que cuesta mucho el saber cuántas personas cambiaron llantas, por ejemplo, en el año 2013. Es tan veloz que por experiencia, cuando pongo yo en los cursos este video y le pregunto a la gente cuántos fueron, no le empiezan a tratar de adivinar. Fue tan rápido, tan fugaz, que es difícil contarlos. Y bueno, deteniendo un poco el video, y después de haberlo visto muchas veces, les puedo decir que son 12 personas las que están cambiando llantas. Son 3 por llanta. Hoy vivimos en un mundo que tiene muchísima más competencia que nunca antes. Hoy vivimos en un mundo que es muy demandante, donde los clientes son más exigentes. Y nosotros como creyentes, al estar en el mundo laboral, de pronto podemos estar teniendo una competencia muy desalmada. Competencia que va en la búsqueda de los clientes también de una manera atroz. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo permanecer dando un buen testimonio cuando esto parece un safari o una carnicería? Proverbios 22-29 nos debe de entonces retumbar no solamente en los oídos, en el alma. Y es aquel que es diligente, aquel que es solícito, es decir, el que hace un buen trabajo, ese va a destacar, ese va a conquistar al cliente, ese va a estar trabajando para los reyes. No solamente va a tener clientes, va a tener los mejores clientes. Vean lo que dice el punto número 2 de la reacción. ¿Qué puede hacer para asegurar la buena calidad y la confianza en los productos que distribuye? Aunque no siempre sea usted el responsable. Si en algunas ocasiones algo está mal, es de alguna ayuda decirle a su cliente, oye, yo no tengo la culpa, no es mi error. Yo solamente soy aquí un trabajador, solamente soy un empleado. ¿Cómo podría contestar amable y constructivamente?
Aquí hay varios elementos. Me encanta que dice que ante una situación complicada con el cliente, hay una evasiva y la respuesta dice, se podría contestar, yo no tengo la culpa, no es mi error, no es mi departamento, no es mi función, yo no tengo nada que ver con eso. Eso es absolutamente válido, por supuesto que no. Nosotros debemos de aprender a dar un servicio óptimo y no solamente nosotros, sino también la gente que trabaja con nosotros, nuestro equipo de trabajo. Y una de las cosas que va a marcar sin lugar a dudas la diferencia es la forma en la que nosotros atendemos las quejas. Vivimos en un mundo, como decía, tan demandante, que los clientes están acostumbrados cada vez a obtener más por menos y más rápido. Y es fácil que el cliente, una vez que siente que no ha recibido una atención como la que esperaba, entonces se ponga complicado, emita una queja. Hoy sabemos lo que representan, por ejemplo, las quejas en redes sociales. Ha habido negocios que han tenido que tomar decisiones muy críticas, muy crudas, porque han sido acusados, han sido evidenciados a través de las redes sociales. Y es muy interesante saber que hoy la capacidad que tienen las personas, los usuarios de a pie, como lo decimos, es a veces increíble. Esta semana, quienes siguen mi cuenta de Facebook habrán visto que publiqué 2 estadísticas que me parecieron muy relevantes. Una de ellas es la de los canales de YouTube con la mayor cantidad de seguidores. Y es de llamar la atención eso porque a lo largo de los años recientes, YouTube se ha convertido pues en una plataforma mundial de no solamente de entretenimiento, sino de cultura, para bien o para mal. El asunto es, y saben ustedes que también nosotros usamos el YouTube, subimos ahí el programa Visión 2020, subimos ahí el Maná de lunes, y eventualmente tenemos los planes de echar más mano de esa plataforma y de explotarlo de la mejor manera a fin de precisamente llevar el mensaje del Evangelio. Sin embargo, me llamaba la atención que por muchos años, de estos últimos que a la postre no dejan de ser pocos, pero que en tiempo de Internet es como si hubieran sido ya siglos, los canales de YouTube con la mayor cantidad de usuarios, con la mayor cantidad de seguidores, no han sido los de las empresas. No está ahí ninguna televisora, sino son personas que ahí han logrado cautivar a millones y millones y millones. Y en fechas muy recientes, una empresa televisiva de la India, bueno, ha hecho una campaña tremenda por llegar a la cumbre y lo ha logrado en una guerra con una persona creo que es de Suiza, y es algo interesantísimo hasta dónde ha llegado el poder del usuario, de una persona. Cómo hay personas que tienen, básicamente lo que estoy diciendo es más seguidores que empresas completas en el Internet. Y entonces, de pronto, una queja de un cliente en el Internet no es cosa menor, pero no se restringe esto o no se limita solo al Internet. Y es importante aprender a manejar una queja. La queja de un cliente exigente debe de tratarse de manera correcta. Y me gusta enseñar estos 5 principios. Número 1, ¿qué hacer con una queja? No nos gustan las quejas. Pues quisiéramos hacer un trabajo que no tuviera quejas, sin lugar a dudas, pero eventualmente no hay de otra. La gente no es perfecta, nosotros no lo somos, nuestros trabajadores tampoco, y debemos de saber que eventualmente vamos a cometer errores y que eventualmente también, aunque no los comentamos, el cliente puede quejarse. Pero una vez que estamos ante una queja, ¿qué hacer? ¿Cuál sería el comportamiento, digamos, más cristiano a la hora de estar en esa situación que es indeseable? Número 1, escuche con atención la queja. Escuche con atención la queja. No me gusta escuchar la queja, pero lo mejor que puedo hacer es oírla, porque mientras la estoy oyendo, la persona se está desahogando. Y entonces es importante que esa persona se desahogue, que esa persona que hoy tiene una queja contra mi producto, contra mi servicio, contra mi persona, contra mi marca o lo que sea, desahogue esa situación. Número 2,
una vez que he dejado que la persona se desahogue, y esto no solamente implica que yo la deje hablar y yo tenga una mueca en la cara como comunicándole a ver a qué hora terminas, sino que esté inclusive haciéndole preguntas como, a ver, pero cuénteme más, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Llevándola a que la persona se desahogue por completo. A mí me ha tocado estar en ese escenario y cuando veo una persona que está muy molesta, lo que hago es que siga hablando hasta que yo note que ha bajado ya la tensión. ¿Por qué? Porque si la persona no logra bajar la tensión y yo logro darle una respuesta, en ese momento lo que estoy haciendo es generando una bomba. Esta persona va a explotar y nos va a dañar peor. Entonces, no, tiene que bajar su ánimo. Escuchar con atención. Número 2, mostrar empatía. Mostrar empatía significa que me pongo en sus zapatos en el sentido de que le hago caso a su queja, de que me hace sentido su queja. Si me está hablando de una situación que es lamentable para ella, pues acongojarme por eso. Entonces, expresiones que esperemos sean siempre sinceras de qué pena, lamento mucho esa situación, mostrarle con mi rostro y con toda mi fisonomía, con mi gesticulación, con mis ademanes, que esa situación difícil para ella también es difícil para mí, en el sentido de que me preocupa que no tenga el asunto resuelto. Ella es mi cliente y yo estoy ahí para satisfacerla y ella no está satisfecha y entonces a mí eso me preocupa. Número 3, agradezca por la queja. Agradecer la queja, pues nos puede parecer infame porque no me gustan las quejas y cómo encima le voy a dar la queja, pero es una maravilla, porque si la persona se está quejando conmigo, me está dando 2 grandes oportunidades. La primera es, si yo me equivoqué, pues de poder resarcir mi falta. Pero si yo no me equivoqué y me está imputando algo de lo que yo no soy responsable, me está dando la oportunidad entonces de aclarar la situación. Si esa persona no se quejara conmigo, lo va a hacer de cualquier manera, pero lo va a hacer en un lugar en donde yo no me puedo ni siquiera defender. La verdad es una maravilla que la persona venga y se queje. Cuando una persona se queja, aunque nos parece algo terrible, nos está dando un voto de confianza. ¿Por qué? Porque si la persona no tuviera ninguna esperanza de que nosotros le vamos a arreglar nada, pues ya ni siquiera se queja. Cuando se está quejando, aunque no lo parece, nos está diciendo, yo creo que tú puedes resolverme esta situación. Número 4, ofrezca una disculpa. Atención, ya escuché, ya mostré empatía, ya agradecí por la queja y aquí la cuarta parte o el cuarto paso es ofrecer una disculpa. Si yo me equivoqué, pues es bastante correcto que yo ofrezca una disculpa. Pero atención, si el cliente se está quejando conmigo por un error que yo no cometí y eventualmente las personas llegan a equivocarse, llegan a imputarnos errores inclusive de otra compañía y me lo está diciendo a mí, el paso 4 lo tengo que dar de cualquier forma, pero con una salvedad. Especialmente si hay alguna situación legal en la que si yo reconozco que tengo una falla, la persona puede tomar decisiones legales, debo de tener mucho cuidado de utilizar o no la palabra disculpa. Puedo cambiarla por la palabra lamento. Y esto hace que cumpla el paso número 4. Le puedo decir a la persona, lamento mucho esta situación. De veras no se imagina cuánto lo lamento. Hasta ahí. Lo lamento y entonces me voy a la parte número 5, al paso número 5, que es ofrezco una solución. Si yo me equivoqué, yo le digo, discúlpeme, le voy a resolver de esta manera y hago un compromiso de solución y comienzo a trabajar en ello. Sin embargo, si me está imputando algo que yo no hice, atención con esto, lo que hago es lamento la situación y ofrezco una solución de cualquier forma. Por ejemplo, le agradezco que me lo haga saber porque me va a permitir aclarar cómo estuvo la situación y esto que usted me está diciendo en realidad es de otra compañía, porque en el asunto de no sé cuántos de los que están acá les haya pasado, pero hablando en atención al cliente, hay personas que literalmente comen en un restaurante y van y se quejan a otro. O sea, es una locura hecha y derecha y compraron una cosa en una tienda y van contigo y te la regresan, ¿no?
Entonces tú dices, bueno, esto ni siquiera lo compraste aquí, y ahí nos pudiéramos poner muy prepotentes. Pero imagínate que, vamos a poner que ese fuera el caso, que alguien viene y te está regresando una cosa que compró en otra tienda, en tu competencia, y viene y te lo regresa como si tú se lo hubieras vendido. ¿Qué es lo que yo enseño? Lleva toda la metodología. Escúchala con atención, muestra la empatía, agradécele por la queja, o dile que lo lamentas, y entonces le ofreces una solución. Y entonces ahí se vale inclusive la creatividad. Por ejemplo, una solución puede decir, mire, le agradezco que me lo diga, me aclara esto, gracias por darme el ticket, pero mire, aquí le aclaro, esto es de la tienda de enfrente, pero no se preocupe, yo la voy a remitir, y le ayudo a la persona a que resuelva su situación, y estoy siendo entonces atento y servicial ante una queja. Nos dice aquí el material, ¿cómo podría contestar de manera amable y de manera constructiva? Y aquí hay dos cosas que me apasionan muchísimo. La primera de ellas tiene que ver con la palabra amable. La palabra amable la uso mucho para ayudar a entender a las personas que están en atención al cliente lo que representa el estar teniendo ese vínculo con un ser humano como lo es un cliente. Y suelo preguntar qué piensan del significado de la palabra amable. Normalmente la gente dice que ser amable es ser cortés, ser gentil, tener buenos modales. Sin embargo, yo voy a lo que dice el diccionario. Y normalmente a la gente le sorprende. El diccionario de la Real Academia Española dice amable, persona digna de ser amada, digno de ser amado. Y no sé si a ti, pero a mí en lo particular me sorprende muchísimo, porque si yo pensara en la persona más digna de ser amada, pensaría en mi esposa, pensaría en mis hijos, pensaría en mi madre. Y créanme que muchas veces mi madre no fue, digamos, muy amable conmigo. Me refiero a que cuando ella se daba cuenta que yo estaba haciendo algo que no era correcto, o igual ocurre con mi esposa, pues intervenía, como interviene ahora mi esposa. ¿Por qué? Pues porque les importo, y porque el amor que mi madre me tuvo, ella ya no está con nosotros, y el amor que tiene mi esposa por mí, la hace preferir en un momento determinado enemistarse inclusive en un momento conmigo, pero que yo no caiga en el error y no vaya a golpearme y golpear a otros, que no vaya a manchar mi testimonio y manchar también el de Cristo. Entonces, amable es algo que nos va a llevar muchísimo a comprender el concepto que hay detrás del servicio al cliente. ¿Quién es verdaderamente un, digamos, proveedor amable? ¿Quién es un vendedor amable? ¿Quién es una persona amable dentro de nuestro negocio? Alguien que de veras se interesa en el cliente. De veras me interesa que esta persona tenga resuelta su situación. Y nos dice aquí el material, y constructivamente, ¿cómo le podría contestar constructivamente? Aquí hay un tema muy interesante. Horst Schulze lo ha mencionado ya en algunos otros momentos. Es, digamos, la persona más reconocida hoy por hoy en el mundo hablando acerca del servicio al cliente. Cabe hacer la aclaración que Horst Schulze es una persona de fe. Y él dice, ¿cómo podemos tener un cliente satisfecho? 3 cosas. Número 1, dele un producto sin defecto. Número 2, dele una entrega a tiempo, o sea, entrégueselo a tiempo. Y número 3, sea amable, lo que acabamos de ver acá. Es muy interesante porque si nosotros estamos hablando de compartir nuestra fe en el trabajo y entregamos productos con defecto, no entregamos a tiempo y no somos amables, está bastante complicado. No sé si queda claro el punto. Tú puedes decir lo que sea, pero si estás entregando productos defectuosos fuera de tiempo y no lo estás haciendo muy amable, tu testimonio va a estar muy comprometido, va a estar muy complicado que las personas realmente se sienten inspiradas a seguir a Jesucristo. Y esto es algo importante. Maya Angelou fue una mujer que tuvo una vida súper difícil. Sería interesantísimo hablar de ella, pero los últimos años de su vida fue una mujer conversa, fue una mujer entregada a Cristo después de haber vivido situaciones tan complejas como la prostitución. Y fue una de las grandes mentes que acompañó a Martin Luther King en la lucha a favor de los derechos civiles. Ella dijo, entre otras cosas, algo que hoy nos debe de hacer pensar. He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará
cómo les hiciste sentir. Y esto, sin lugar a dudas, tiene mucho que ver con el ser amables, ser dignos de ser amados. Ofe, vamos avanzando tendidos, no como bandidos sin lugar a dudas, pero sí vamos rápido y tenemos todavía algunos temas por ver. Me gustaría en este momento hacer un corte de caja y saber si tenemos preguntas, Ofe. Sí, Edgar. Dice Antonio Adelante. lo siguiente. En lo referente al departamento de quejas de algunas empresas es atendido por personas tipo robot. No muestran ningún sentimiento hacia el quejoso. Como cristianos, ¿cómo podríamos ayudar aunque el problema no fuera nuestro, sino que nos enteramos por casualidad? ¿Debemos involucrarnos señalando lo que en justicia procede? Sí, sin lugar a dudas. Obviamente respetando los lineamientos que la propia empresa establezca. Sin embargo, ahí nosotros debemos de saber que para eso precisamente somos luz, para ser de influencia, para estar haciendo la diferencia en el lugar en el que estamos. Y entonces, quizá no necesariamente tendríamos que involucrarnos con el asunto del cliente, porque eventualmente pudiéramos inclusive estar incurriendo en una falla o en una falta laboral, si es que la empresa no lo permite, y tendría sentido pensar que no lo hace, porque para eso tienen un departamento. Pero si yo me estoy dando cuenta de algo, lo que debo de hacer es el estar alertando a la empresa. Obviamente, pues nadie da lo que no tiene. Y una persona que está en el servicio del cliente están tan hartos, están tan fastidiados, muchas veces ellos mismos como clientes internos tampoco han sido atendidos. Y entonces desde adentro se puede hacer muchísimo. Espero que nos dé oportunidad. Quisiera hablar un poco de la filosofía de Horst Schulze en la hotelería y va a responder cabalmente lo que nos acaba de decir Antonio. Gracias por traerlo a la luz. ¿Hay alguna otra pregunta, Ofe? No, ninguna. Perfecto, muy bien. Vean lo que dice el material en la reacción. Número 3. ¿Existen productos cristianos y otros no? Pues no, la realidad es de que no existen productos cristianos, ¿no? Le llamamos muchas veces a las cosas cristianas, pero en realidad lo que queremos decir es que tienen una filosofía cristiana. Las cristianas son las personas. El producto no es cristiano, no hay películas cristianas, aunque así les llamamos a las películas que tienen un mensaje cristiano, es distinto. El mensaje es absolutamente moral. La película como tal no hay cámaras cristianas, no hay notas musicales cristianas. Todo el contenido que llamamos cristiano en realidad es una cualidad moral que le agrega a la persona que hace la película, que hace la canción, que hace el libro. Se comenta de un escritor cristiano que en alguna ocasión dijo, yo no hago libros cristianos, yo soy un cristiano que hace libros. Y eso es más o menos la realidad y me parece que es muy fácil entenderlo ahí. Dice acá el punto número 4, ¿podría o debería vender o promover un producto en el cual no crees o no creo? El asunto es, yo debo de saber que la empresa no es cristiana, el producto no es cristiano, el servicio no es cristiano, lo que es cristiano es la persona. Yo soy el cristiano y yo lo que hago lo impacto con una cualidad moral que lo va a llevar a que sea de bendición o no. Y entonces ahí está mi compromiso personal. Acá nos dice, ¿podría o debería de vender o no un producto en el cual no creo? Así dicho de esa manera, pues pudiéramos decir no, ¿verdad? ¿Cómo voy a vender algo en lo que no creo? No es tan fácil. Miren, en mi caso, yo por muchísimos años, muchos lo saben, manejé varias librerías cristianas. En estas librerías, lo que teníamos pues, eran libros, papel, como cualquier otro, con contenidos con un enfoque cristiano. Y entonces, hay libros que a mí me encantan, autores que me apasiona la manera en la que escriben, y hay otros que no, y también son cristianos. Pero pues no me gustan todos, esa es la realidad. De pronto llegaba alguien y me decía, oye, Edgar, ¿qué me dices de tal libro? Y era un libro de un autor que a mí me gusta mucho. Y entonces, pues, hablaba maravillas de eso. Pero de pronto había libros que no eran lo mío. Si yo lo viera como cliente, yo no lo compraría.
y llegaba un cliente y me decía, Edgar, ¿qué opinas de este libro? Y aquí hay un tema. He entrenado vendedores desde hace muchos años y les puedo decir una cosa, el vendedor promedio en nuestro país cree, atención con lo que digo, cree que es necesario mentir para vender. Cuando un cliente viene y me pregunta por un producto que yo no compraría como cliente, pero si lo estoy vendiendo, pues resulta que en ese momento me encanta. Y digo, ay, qué maravilla, es un gran producto, pero estoy mintiendo porque realmente no creo eso. Y entonces, en mi escenario, como creyente, pues yo me sentía muy incómodo de pensar que iba a hablar bien de un libro que no era para mí un libro que yo hubiera comprado como cliente. No estaba dispuesto a mentir, pero ¿qué podía hacer? Pues tampoco iba a hablar mal de un libro porque pues, lo tenía ahí para venderlo. Entonces, el asunto es este. El cliente que lo compraba, el cliente que lo llevaba y que de pronto decía, Edgar, estoy buscando tal libro, tal autor, ese cliente se convertía en mi fuente de información. Él se llevaba un libro o se llevaba materiales de un autor que no eran mis predilectos. Y entonces yo comenzaba a sondearlo. Le decía, oiga, ¿y por qué le gusta? ¿Qué le parece atractivo? ¿Qué le ha enseñado? ¿Qué le ha dejado? Y entonces estos clientes me comenzaban a retroalimentar y comenzaban a mostrarme un panorama, eventualmente, inclusive hasta me daban ganas de leer los libros, pero no necesariamente, no era el asunto. Lo importante es que ahora yo ya tenía argumentos para vender. Ahora, llegaba un cliente después y me preguntaba por ese libro, que yo no compraría como cliente, pero que otro de mis clientes sí lo tenía considerado como favorito. ¿Qué es lo que hacía? Utilizaba el argumento que el cliente que admiraba ese material tenía. No mentía, no decía, yo opino esto. Lo que decía es, mira, de este libro que me preguntas, yo tengo un cliente que opina esto, esto y esto, y listo, asunto arreglado. No tenía la necesidad de hablar mal de un libro, o no tenía la necesidad de decir mi verdadera opinión, si es que no era muy favorable, y decía la verdad, asintiendo lo que había comentado otro cliente. Entonces, eventualmente nosotros podemos estar en un escenario en donde no necesariamente un producto tiene que ser pecaminoso como para que no creamos en él. Si vendemos autos, pues habrá autos que nos encantan y otros que nunca compraríamos ni locos, pero hay mercado para eso. Eso es diferente a decir, bueno, yo trabajo en una clínica de abortos. Y entonces, bueno, yo soy aquí cristiano y yo me hago de la vista gorda. No. Aquí estás hablando de algo que el hecho por sí mismo sí te confronta con un principio moral, un principio de vida y tienes que tomar una decisión. Por cierto que recientemente vi que va a salir una película sobre el tema del aborto desde una perspectiva cristiana, abordando este importantísimo tema y obviamente crudo. Muy bien. Antes del cierre, tenemos acá un párrafo más y vamos a ir preparando Mateo 22, versículos 37, 38 y 39, Ladislao. Mateo 22, versículos 37, 38 y 39. ¿Hay alguna otra pregunta, Ofe? No, Edgar. Correcto, muy bien. Muy bien. Estoy buscando 20 fundamentos. Creí que lo había puesto. Ok. Muy bien. Vamos al material. ¿Qué nos dice la escritura? Bueno, vamos a reservarlo. Permíteme un poquito, Ladislao, para dejarlo después de esto que viene acá. Fíjense, vuelvo al tema de Horst Schulze. Es muy interesante su carrera. Él es un alemán que desde muy pequeño tuvo un gran apetito por trabajar en el tema de los hoteles. A pesar que en el lugar donde él nació y creció los primeros años de su vida, no había hotel, increíblemente. Sin embargo, él se convierte en el director, en el presidente del grupo Ritz-Carlton y desarrolla una política de servicio al cliente increíble. Estoy leyendo los 20 fundamentos del servicio al cliente de Ritz-Carlton, que es el desarrollo, que es la aportación de este señor, de Horst Schulze, perdónenme. Déjenme ver si les puedo poner en pantalla este material. Lo que hice directamente fue meterme en la página de Ritz-Carlton. Lo único que
me atreví a hacer fue traducirlos. Están ahí en inglés. Ahí los van a tener ustedes. 20 fundamentos del servicio del cliente Ritz-Carlton. Vean, número 1. El credo es la principal creencia de nuestra compañía. Debe ser conocido, poseído y energizado por todos. Así empieza. Literalmente es la primera. Esta línea de Ritz-Carlton maneja muchísimos hoteles alrededor del mundo y tiene una tremenda influencia religiosa. Aclaro que no es cristiana evangélica, no es católica tampoco, pero tiene una tremenda influencia religiosa y este es el primer punto que ellos ponen ahí. En el caso de este Horst Schulze, él es un creyente, ignoro exactamente si es un creyente católico o es un creyente cristiano evangélico o de alguna otra denominación, pero en alguna de sus charlas abiertamente él ha confesado ser un creyente en Jesucristo, este alemán. El punto número 2, el segundo fundamento, dice, nuestro lema es, somos damas y caballeros al servicio de damas y caballeros. Como profesionales de servicio tratamos a nuestros huéspedes y entre nosotros con respeto y dignidad. Y esta es la clave del enfoque del servicio al cliente de este señor, de Horst Schulze. Él dice, el servicio al cliente externo nace en el servicio al cliente interno. No se trata de siervos atendiendo a los amos, se trata de damas y caballeros atendiendo a damas y caballeros, personas el uno, personas los otros. Los 3 pasos, nos dice el punto número 3, de servicio son la base de hospitalidad de Ritz-Carlton. Estos pasos se deben utilizar en cada interacción para garantizar la satisfacción y la retención y la lealtad. 3 cosas, un saludo cálido y sincero. Él dice, usa el nombre del invitado si es posible, y este señor es el que ha traído al mundo el concepto del servicio personalizado que hoy utilizan, entre otros, por ejemplo, esta gran cadena de café que es Starbucks. El tema de poner ahí el nombre viene de aquí. Número 2, anticipación y cumplimiento de las necesidades del huésped, es decir, tenga iniciativa. Y número 3, un adiós de despedida cálido. Use sus nombres si puede, hágalo siempre que sea posible. Muy sencillo, salude de una manera sincera y cálida, anticípese al cumplimiento de las necesidades, tenga iniciativa y despídase bonito. Esto es todo. Y esto es algo muy interesante porque cuando una persona hace esto, que es algo tan elemental, bien, lo hace de veras cálido y sincero, hace la diferencia. Ahorita nos lo decía Antonio, oye, hay personas que están en el departamento de quejas y se notan mecánicos. Bueno, sé influencia, no seas así, acércate a esas personas y muéstrales que puede ser de manera diferente. Número 4, la promesa del empleado es la base de nuestro entorno de trabajo Ritz-Carlton. Será honrado para todos los empleados. La promesa del empleado tiene que ver con que el empleado, es decir, el trabajador, el cliente interno, es el enfoque. Porque si él está bien, él va a atender bien al cliente externo. El cliente externo es un voluntario. Él puede ir a otra cadena, él puede ir a otro hotel. Él viene aquí porque quiere. Entonces, la filosofía es aprender a tratar al cliente interno, a este que trabaja conmigo, como si fuera voluntario. Número 5, todos los empleados complementarán con éxito la certificación de capacitación anual para su puesto. Y esta es una clave. El servicio al cliente es algo que se debe de estar trabajando. Estamos en negocios en los que muchas veces estamos, al igual que la gente que no conoce a Cristo, simplemente esperando utilidades. Pero debemos de saber que trabajamos con gente que también tiene necesidades y si nosotros queremos impactar al mercado, debemos de estar trabajando en ellos, capacitándolos, entrenándolos, estando cerca de ellos. Inclusive conozco muchos líderes cristianos que en sus empresas en realidad son una especie de pastores, es decir, no pastor en el término religioso, sino en esa sensibilidad de estar cerca de su gente, los están conduciendo, los están llevando, los están literalmente pastoreando. Dice el punto número 6, los objetivos de la empresa se comunican a todos los empleados. Es responsabilidad de todos apoyarlos. 7, para crear orgullo y alegría en el lugar de trabajo, todos los empleados tienen derecho a participar en la planificación del trabajo. Atención con esto.
en la planificación del trabajo que les afecta. Y esto tiene mucho sentido porque la persona que participa se siente parte. Tan sencillo como eso. Número 8. Cada empleado identificará continuamente los defectos en todo el hotel. Vean ahí la inspiración que hay para estar trabajando la mejora continua. Todos somos responsables en ver los errores que tenemos y obviamente sacar adelante la situación. 9. Es responsabilidad de cada empleado crear un entorno de trabajo en equipo y servicio lateral para satisfacer las necesidades de nuestros huéspedes y de los demás. Ojo con la número 10, esta es importantísima. Cada empleado tiene poder. Por ejemplo, cuando un huésped tiene un problema o necesita algo especial, debe interrumpir sus tareas habituales, abordar y resolver el problema. Muy a tono de lo que nos decía Antonio. Alguien que no está en atención al cliente pudiera intervenir. En el caso de Ritz-Carlton, ellos dicen, sí, te doy todo el poder, resuélvelo. Inclusive yo sé que ellos tienen un presupuesto. Si te va a costar resolvérselo hasta tal cantidad de dinero, ni siquiera pidas permiso. La empresa te va a dar ese recurso. Nada más que en el caso de ellos es una política. Por eso le decía a Antonio, cuidado, porque si tú dices, no, yo ahorita voy a ir con el cliente y se lo resuelvo y a ver, empresa, págale a este señor. No, espérate, ¿qué estás haciendo? Te puedes meter en un lío. Debes de ver cuál es la política interna. Pero lo que sí es que tú puedes impactar a tu compañero. Puedes acercarte a él, a ese que está todo amargado, echando a perder clientes, que está contestando todo el tiempo. Te puedes acercar y vas a encontrar sin lugar a dudas una persona llena de necesidad. Vean el punto número 11. Los niveles de limpieza intransigentes son responsabilidad de cada empleado. La limpieza es responsabilidad de todos. 12. Para proporcionar el mejor servicio personal para nuestros huéspedes, cada empleado es responsable de identificar y registrar las preferencias de los huéspedes individuales. Esta es otra de las marcas que este señor ha desarrollado. Es una atención personalizada, pero no es solo por el nombre del cliente, sino tratan de encontrar qué le gusta y entonces van más allá en su labor, en la expectativa que el cliente tiene y logran hacer cosas que son de muchísimo impacto para aquellos que consumen sus servicios, que son huéspedes en sus hoteles. Y bueno, son 20, lo dejo hasta la 12 por cuestiones de tiempo y sobre todo porque me parece que esas ilustran muy bien lo que hemos estado viendo. Y bueno, Ofe, no sé si salió alguna otra pregunta en estos últimos momentitos. No, Edgar, fue todo. Correcto. Vamos a cerrar y teníamos pendiente entonces la de Islao. Mateo 22, 39. Nos dice aquí el material. Y usted como hijo de Dios es representante de Jesucristo. Si sus clientes tuvieran que evaluar a Jesucristo dependiendo de su formalidad y el valor de los servicios que continuamente les brinda, ¿a qué conclusión llegarían? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura ahí en Mateo 22, 39, Ladislao? Sí, dice así, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto. Horst Schulze literalmente expresa el principio sobre cualquier otro de los principios de servicio al cliente es Mateo 22, 39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que como cristianos no solamente somos desafiados, aunque sí lo somos, sino somos encomendados. Tenemos la misión de representar como embajadores a Jesucristo y cuando llegamos no solamente a atender al cliente interno, al cliente externo, sino lo llegamos a amar, nos llegamos a interesar, estamos sin palabras testificando del amor de Dios. Eso nos va a llevar tarde o temprano a que las personas toquen la puerta y nos permitan abrir nuestros labios y darles textualmente el mensaje de salvación de Jesucristo. Les agradezco muchísimo. Gracias por su participación, gracias por el tiempo. Y bueno, pues la próxima semana continuaremos con la lección número 13, una lección muy, muy interesante. Acá nos anticipa esto para la siguiente lección. Ahora que hemos hablado del poder e impacto de nuestras acciones como testimonio de Jesucristo, discutiremos la parte verbal de nuestro testimonio. ¿Qué decir y cómo decirlo con más propiedad y efectividad?
Muy bien, pues mil gracias a todos, que Dios les bendiga, que pasen una extraordinaria noche. Recientemente se publicó un programa de Visión 2020, de hecho se publicó el día de hoy, muy a tono al tema que acabamos de ver ahorita, y bueno, para quienes estén ahí suscritos al canal, búsquenlo, y quienes no estén suscritos, bueno, pues suscríbanse y van a encontrar ese programa. Déjenme ver cómo se llama Escoja acertadamente a sus empleados. Y entonces, pues muchísimas gracias. Me parece que alcancé a ver por ahí que había un comentario. Si lo hay, adelante. Y vamos a ver, ¿algún comentario, Ofe? Que si compartes las 20 reglas completas. Bueno, en este caso, sin problema, yo las transcribí, las puse acá en una hoja de Word. Les puedo mandar ese archivo. Se los mando vía correo. Entonces, pues en este caso, pues va a estar difícil saber quién lo pidió. Se los voy a mandar a todos. Entonces, ahí está. Muchas gracias a todos una vez más. Que pasen buenas noches. El que quiera quedarse para escuchar este programa de Escoja acertadamente a sus empleados, lo voy a poner acá, duran, ya saben, 15 minutos. Si no, bueno, búsquenlo ahí en YouTube, escúchenlo en el momento que gusten. Que pasen una extraordinaria noche. Que Dios los bendiga, y el próximo martes, si Dios lo permite, estaremos en contacto. Bendiciones. Un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1224. Escoja acertadamente a sus empleados. Para iniciar, escuchemos Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Doctor, hoy hablaremos acerca de algo imprescindible en toda empresa: escoger al personal. Y estoy convencido de que las empresas, más allá de sus productos y de sus procesos, son personas. Ese es el mejor valor agregado, yo diría, que cualquier empresa tiene: su personal. Una compañía puede tener productos de última línea o servicios, puede tener un buen suministro de capital financiero, puede tener una incomparable estrategia de mercado, nos dice Rick Box, puede tener una reputación estelar, pero sin los empleados adecuados para llevar a cabo su misión, no solo en términos de habilidades y experiencia, sino también con altos niveles, altos de carácter personal. Seguramente el éxito no está muy lejano. Bueno, cuando fui contador público, nos dice Rick Box en una de sus muchas aportaciones a la Maná de lunes, hubo un tiempo en el que un compañero y yo nos apresuramos a terminar una auditoría para poder tomar ya nuestro avión de regreso a casa. ¿Pero qué pasó? Inesperadamente se fue la luz. Se fue la luz y pues estaban ellos trabajando y se quedan inconclusos. Porque no podían hacer las fotocopias que necesitaban. Bueno, imagínense nada más esa situación. Habían asignado a un joven de nuestra oficina corporativa para ayudarles, y básicamente el muchacho les dice: voy a ir al próximo pueblo a sacar las fotocopias. Y entonces lo que le responde Rick Box a este muchacho es: mira, mientras voy,
quiero que se repase esta revisión con el encargado y empaque nuestros papeles y el equipo para que podamos salir tan pronto como regresemos. A mi regreso, dice Rick Box, me aturdió encontrar al joven dormido, roncando encima de la mesa del cuarto de juntas de la compañía. Él nunca salió del cuarto. ¿Qué tal? Mucho menos repasó la revisión con el encargado como se lo había solicitado. Cuando lo desperté, y fíjate aquí qué interesante, él empezó a balbucear de haber estado bebiendo alcohol. Bueno, pues nada más, fíjese. Exasperado, continúa el buen Rick Box. Llamé al socio gerente en Atlanta y le dije que creía que este joven debería de ser disciplinado por una conducta pues tan inapropiada y tan poco profesional. Después supe que la oficina de New Jersey estaba avergonzada, así que determinaron que esa disciplina no sería suficiente. Inmediatamente despidieron al joven. Bueno, en la Biblia, en particular en el Antiguo Testamento, encontramos muchas sabias advertencias. Ahí está la clave. Sobre el carácter de las personas, incluyendo la diligencia y la motivación. Por ejemplo, en Proverbios 10:26, ¿qué es lo que dice? Dice, como vinagre a los dientes y como humo a los ojos es el perezoso para quien lo emplean. Pues sí. O sea, es molesto. Dice, con toda honestidad, tratar con ese tonto contador me provocó sentimientos similares. Yo estaba irritado, por decirlo menos. Bueno, eso, horario familiar. Horario familiar. Sí. Otro proverbio nos dice acá Vox, que nos recuerda este muy terrible suceso, es aquel que encontramos en Proverbios 19:15. La pereza conduce al sueño profundo. El holgazán pasará hambre. Así es. Yo no sé qué le pasó a él, pero espero que su despido le sirviera como un despertar muy necesario y urgente. De hecho, dos proverbios que también nos ofrecen un vívido contraste son 26:6, que nos dice, enviar un mensaje por medio de un necio es como cortarse los pies o sufrir violencia. Pero por el otro lado, Proverbios 25:13 nos dice, como frescura de nieve en día de verano, es el mensajero confiable, aquí está la palabra clave, mensajero confiable para quien lo envía, pues infunde nuevo ánimo a sus amos. Bueno, dado que los empleados son como los representantes de nuestra organización, ya sea por nuestros propios medios o actuando de una manera recíproca con los clientes en sus oficinas, es importante escoger a aquellos que trabajen adecuadamente, y eso implica, por ejemplo, que comprendan la visión de la empresa. Nosotros no podemos solamente confiar en una fuerte reputación corporativa o en los tratos que hayamos tenido con clientes en el pasado. ¿Por qué? Porque una pobre actuación o una pobre conducta pueden dejar una impresión absolutamente negativa. Fíjate que acabo de oír unas estadísticas que la razón por qué un cliente no regresa, el 65%, claro, creo que es el 67% no regresan, es porque no se les trató bien. Es por el trato, claro. Es el trato. Así es. No es porque el producto sea malo, no, es porque el encuentro que tuvieron con ese empleado no fue muy bueno, que digamos. Estamos escuchando Escoja adecuadamente a sus empleados. Búsquenos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.
Doctor, continuamos con este que es el programa 1224. Quienes deseen volverlo a escuchar o compartir con alguien, lo encuentran en nuestro canal de YouTube como Escoja acertadamente a sus empleados. Qué labor tan interesante. Esta, la de escoger gente, algo que yo he podido aprender en la práctica, y me refiero a aprender no solamente como un concepto aquí en la mente, sino darme cuenta de la relevancia, es el concepto de la visión. Cuando yo tengo empleados que no logran captar la visión de la empresa, ellos no están en su lugar y yo no tengo a la gente más Así calificada. es, y eventualmente se van, porque no se hallan. No se encuentran. La gente debe de abrazar la visión. Y yo sostengo que el líder en realidad lo que debe de hacer es ser un vendedor de visiones. Así es, y estar continuamente componiendo la visión enfrente de ellos. Ahora, fíjate, yo me he dado cuenta cuando contratamos a la persona adecuada para el trabajo idóneo, o la persona idónea para el trabajo adecuado, ¿qué sucede? Esa persona se puede quedar años en ese trabajo. Y crece. Y ayuda a la empresa. Ayuda a que Pero la empresa ¿cuántos crezca? hay de que y al año ya se fueron? O a los 2 años ya se fueron. Yo le doy gracias a Dios porque ahorita mi asistente ya lleva 6 años. Sí. 6 años y está contenta. Sí, Y nosotros estamos contentos porque encontró su lugar. Sí, claro. Fíjese lo que dice Proverbios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Se lo comparto en la traducción lenguaje actual. Dice, si no trabajas, te quedas pobre. Si trabajas, te vuelves rico. El que es precavido, guarda comida durante el verano. El que duerme durante la cosecha, termina en vergüenza. Así es. Ahora, me gusta la palabra de la versión 60. Dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Sí, O sea, hay que ser diligentes en nuestro trabajo. Y no lo contrario. El negligente, ¿qué pasa? Termina porque lo corran. Sí, claro. Proverbios 13:4 nos dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y mire, el mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente dice, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Los que trabajan con esmero, los diligentes, siempre tendrán un lugar en el trabajo. Cuando hay una persona diligente, dice otro proverbio, delante de los reyes estarán. Nunca estarán bajo de baja paga. Sí. O sea, estarán en lugares prominentes, el que es diligente. A mí me encanta lo que decía hace años el ya fallecido Stephen Covey, porque él decía, el cliente externo va y compra y recibe un producto o un servicio porque quiere. Él va de manera voluntaria, a menos de que sea un monopolio, por supuesto. Pero normalmente el cliente externo es un voluntario. Y si tú quieres que tu cliente interno trate al externo como lo que es, como un voluntario, tú aprendes a tratar al interno como voluntario. Así es. Trátalo bien. Así es. Trátalo de tal manera que él se enamore de su propio trabajo. Fíjese, me encanta lo que sostiene John Maxwell. Él dice que la expresión máxima de liderazgo no se da ni en la empresa ni en el gobierno, se da en las organizaciones sin fines de lucro. Fíjate. Porque la gente que está ahí porque quiere, no hay otra manera, ¿verdad? Así es. Ahorita acabamos de vivir usted y yo una experiencia mientras estamos en la producción de este programa. Estamos viendo a través de el WhatsApp, por ejemplo, cómo se están poniendo en contacto los miembros de un grupo de CPEC, que de manera voluntaria ellos están colaborando con una visión pues porque creen en ella. Seguro. No tienen ninguna obligación de hacerlo, pero de pronto alguien pidió cierta información, alguien más le está contestando y podemos ver este ejercicio que es muy normal y que se ve en las organizaciones sin fines de lucro, como es el CPEC o el CBMC, y es una maravilla. Es una maravilla. Ahora, yendo a la escritura, doctor, qué desafiante esto que vemos en el libro de Proverbios. El alma del perezoso desea, claro, desear no es el problema. Pues sí. El problema es pagar el precio. Pero no solo no obtiene poco, sino no obtiene nada. Nada. Nada en lo absoluto. Ahora, Pura Proverbios 17:21. Es otra cita donde nos va a poner en jaque a la actitud y la conducta de un empleado. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. O sea, qué triste tener un hijo flojo, tener un hijo necio,
tener un insensato, o sea, que no tiene sentido, o sea, hace las cosas al ahí se va. ¿Qué pasa cuando líderes están generando una nueva, una cultura de flojera? Están haciendo que la gente que trabaja con ellos tengan esta misma actitud, la de un hijo insensato. Edgar, tenemos un proverbio muy importante y interesante con el cual vamos a cerrar este programa. Dice Proverbios 22:29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y recordemos que uno se convertirá en hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.